Eh, Iniciemos con la clase 18, que es la continuación de cointegración, que fue lo que vimos la sesión pasada. Entonces, eh, quiero retomar un poco como la idea de qué es cointegración. Y en cointegración, en términos genéricos, es modelar un vector de series de tiempo en términos de los mismos rezagos de ese vector, todo en diferencias, ¿no? Entonces, digamos, es modelar el vector en diferencias en función de sus mismos rezagos en diferencias. Entonces tendríamos el vector en diferencias con sus rezagos. Bajo esta lógica, lo que tendríamos, en lo que estoy subrayando en azul, tendríamos, si lo viéramos así en abstracto, tendríamos un bar en diferencias, al cual le podemos agregar componentes determinísticos que pueden ser tendencias, constantes u otras dummies para controlar algunos otros efectos que queramos incorporar en el modelo. Y un término de error. Hasta este punto, diríamos, estamos hablando de un bar convencional. No obstante, podemos agregarle un componente que es la misma serie, pero en niveles, rezagado inferior, que sería este componente que voy a subrayar en rojo. Este componente, si lo pensamos un poco de forma análoga a lo que hemos visto como pruebas de raíces sanitarias, este componente lo que trata de capturar es trata de capturar si una vez que hemos diferenciado las series, asumiendo que las series originalmente eran no estacionarias, entonces las tuvimos que diferenciar una vez para hacerlas estacionarias. Entonces, digamos, una vez que las volvimos estacionarias, nos estamos preguntando si queda un resquicio de algo de la información de las variaciones de la serie que tenga que ver con la trayectoria de la serie o con la tendencia de la serie que no sea propiamente determinística. Si fuera determinística esta tendencia, entonces estaría incorporada en los componentes determinísticos, pero no está ahí. Está incorporada aquí en nuestra parte de la serie rezagada a un periodo. Entonces, cointegración es una prueba de hipótesis muy sencilla, que lo que trata de probar es dos escenarios, ¿no? Digamos, si la hipótesis nula es si la matriz pi es estadísticamente cero. Si es estadísticamente cero, entonces lo que estamos viendo enfrente es un bar de orden P. De orden P menos 1, en realidad, para ser más estrictos, de un orden P menos 1. Ahora bien, si no aceptamos la hipótesis nula y tomamos la alternativa, entonces quiere decir que pi es distinta de cero, por lo tanto lo que tenemos es cointegración. Ese es como el resumen de lo que vimos más tiempo, ¿vale? Bien. Entonces, para probar este escenario, podemos utilizar dos estadísticos de prueba. El primer estadístico se conoce como el estadístico de la traza, y el estadístico de la traza es una prueba de hipótesis que de lo que se pregunta es si existen al menos R valores propios positivos, donde R valores propios positivos es el número de relaciones de largo plazo o propiamente vectores de cointegración. La prueba del valor propio máximo o eigenvalue, como también se conoce, o max eigenvalue, sería pregunta más o menos lo mismo. Sin embargo, digamos que la hipótesis pregunta por exactamente, es decir, existen exactamente estos valores propios positivos. Entonces, uno es, existen al menos, es decir, si rechazamos para un valor, que diríamos que al menos hay un valor de relaciones de largo plazo, como el que hemos determinado, al menos, y el otro es exactamente. Eso es, digamos, como, es un poco el lenguaje con el que podríamos distinguir una u otra situación. Pero en realidad cualquiera de las dos pruebas que utilicen es válida, un poco como por convención o lo más común que se puede utilizar es la prueba de la traza, pero eso no implica que no pueden utilizar las dos, ya que puede haber situaciones en las cuales a veces cointegran las series con una prueba, pero no cointegran con la otra. Entonces aquí, un poco abusando de la estadística, podrían decidir optar por una u otra, y en realidad no hay una restricción por usar una u otra. No en este punto, no menos de lo que estamos viendo nosotros. Bien. Y nada más para cerrar este repaso de lo que vimos teórico la sesión pasada.
bueno, la última sesión que nos pudimos ver, es comentarles que la formulación que estamos planteando aquí se conoce como mecanismo corrector de errores. Se le dice mecanismo corrector de errores porque está modelado en diferencia. Vale, bien. Entonces voy a regresar a R solamente para ejemplificar. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo, profe? Dijo que era el mecanismo corrector de errores de qué. Sí, digamos que la formulación que tengo aquí planteada esta, que voy a poner aquí con palitos, esta forma de especificación se le conoce como mecanismo corrector de errores. Digamos, el sentido tiene Vale. que ver con que los errores, se asume que las variaciones son como una especie de errores y corregimos esas desviaciones. Eso es básicamente como, ¿vale? Bien. Entonces, ahora sí me voy a ir a R para conversar la parte práctica de esta sesión. Bien, entonces cerremos un poco el concepto de cointegración. Entonces me voy a ir a R, voy a trabajar con clase 18, que es R Markdown que estoy mostrando aquí. Bien, ahora, aquí en realidad no estoy incorporando ninguna biblioteca nueva, que voy a utilizar las que he venido utilizando hasta este momento. Vamos a importar los datos que hemos estado utilizando, que son nuestros datos ajustados por estacionalidad. Y vamos a convertir a series de tiempo un vector que se va a llamar datos, que va a contener toda nuestra información. Lo vamos a tener en su versión logarítmica, como está en la línea 68, y en su versión en diferencias logarítmicas, como es la línea 70. Ahora, lo único que vamos a hacer un poco para recordar lo que hemos venido haciendo es modelar esto con una gráfica. Bueno, graficarlo simplemente para observar esta diferencia, ¿no? Es decir, en el panel izquierdo tenemos la serie de niveles y en el panel derecho tenemos una serie de diferencias. Entonces, lo que podemos observar simplemente de mirar las gráficas, podríamos pensar que las series en diferencias se vuelven estacionarias y cuando están en niveles no lo son. Tendríamos que probarlo, entonces lo que seguiría sería hacer pruebas de raíces unitarias, que es una de las cosas que vimos la sesión antepasada y la pasada. Voy a obviar esa situación. Vamos a asumir que todas las series que estoy considerando, son de orden de integración I1. Entonces, cuando yo diga que las series son de orden de integración I1, diremos que requieren diferenciarse una vez para volverse estacionarias. O dicho de otra manera también, las series que son de orden de integración I0 son estacionarias. ¿Sí? Entonces, I1 se necesita diferenciar una vez para volverse I0. I0 significan estacionarias, I1 quiere decir no estacionarias. Y podemos tener series de diferentes órdenes. Entonces, I al final puede ser I2, I3, I4, las que ustedes quieran. Ese es el orden de integración. El número que está incluido entre paréntesis es el número de veces que tendríamos que diferenciar una serie para hacerla estacionaria. Como lo he conversado en otras ocasiones, en economía hay muy pocas series que necesiten más de una diferenciación para volverse estacionarias. Entonces, en general, digamos que vamos a asumir que todas las series que tengo son estacionarias hasta que las diferencio una vez. O dicho de otra manera también, todas comparten el mismo orden de integración. Entonces, la primera restricción o la primera condición para poder implementar cointegración es que todas las series tengan el mismo orden de integración, como en este caso que estoy asumiendo. ¿Vale? Bien, entonces, ya una vez que asumimos que todas las series tienen el mismo orden de integración, vamos a modelarlas con un bar para seleccionar un bar a partir del cual haremos cointegración. Entonces, voy a hacer un bar en niveles. Entonces, esa es la razón por la que pongo la serie con el logaritmo de los datos. Voy a utilizar un máximo de rezagos 10 y puedo modelar estos diferentes escenarios. Bien, aquí mucho de la decisión de cuál es el modelo más adecuado va a depender de varias cosas, ¿no? Primero, su conocimiento del dominio del problema, es decir, pueden pensar que a lo mejor todas las series que están incluidas en un bar tienen tendencia, entonces muy probablemente el modelo más adecuado sería un modelo con tendencia. Pero puede ser que también piensen que no todas las series tengan tendencia, pero tengan a lo mejor constante, entonces
optarían por un modelo con constante, y si solo piensan que solo tiene tendencia, pero no tiene constante, entonces tendrían que optar por un modelo con. Bien, aquí es decisión de ustedes de cómo conozcan el problema, cuál es el modelo más adecuado. Digo, en este caso, por fortuna al menos, es que todas las especificaciones que utilicemos nos recomiendan más o menos la misma estructura de bar. Un bar de 3 rezagos o de 2, dependiendo del criterio de información, pero casi todas las opciones que nos ofrece como respuesta es óptimo, de bar óptimo es una combinación 3 o 2 rezagos. Entonces, ese es como digamos un resultado que en realidad nos beneficia porque podemos optar por utilizar solamente una de las dos, una de las especificaciones, tanto 3 o como 2 rezagos. Yo voy a utilizar 3. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de implementación de integración? Tomo mi set de datos, voy a aplicar una prueba de la traza, en este caso voy a optar por una prueba de la traza. El tipo de modelo que voy a implementar es un modelo con tendencia, es decir, aquí los componentes determinísticos que le estoy agregando al modelo es tendencia. Entonces, digamos, si queremos ir a nuestra pizarra, básicamente lo que estoy diciendo es que lo que estoy modelando ahí es esta D. Entonces, en este caso concreto, le estoy diciendo que estoy incluyendo una tendencia, puedo incluir una constante o puedo incluir NAR. Muy probablemente aquí también es mucho de su conocimiento de ustedes del problema. Siendo un poco como sinceros, como siguiendo un poco el mecanismo de parsimonia, tal vez lo más adecuado sería modelar el modelo más libre, que sería un modelo con tendencia. Si ese modelo no cointegra, entonces pasen al siguiente, que sería el modelo con constante. Y por último, si ese tampoco cointegra, entonces modelen uno sí con nada, ¿no? Entonces, es básicamente mi recomendación, pero pueden utilizar la opción que ustedes quieran y que a lo mejor más adecue al fenómeno que ustedes estén analizando. Entonces, iniciemos con el modelo con tendencia, entonces una prueba de la traza. Entonces, lo que verificamos es el estadístico de prueba está en esta columna. Este es el estadístico del 5%. Entonces, lo que observamos aquí es que tenemos que 84.5, 85 es menor a 87, entonces estamos en la zona de aceptación de hipótesis nula, y la zona de aceptación de hipótesis nula de la traza dice que existen al menos R combinaciones lineales. ¿Cuántas combinaciones lineales hay? 0. Entonces aquí decimos, bueno, si aceptáramos diríamos no cointegraría. Entonces vamos a hacer el siguiente. El siguiente, si lo observan, es 45, y este criterio de prueba es 62. También sigue siendo menos, lo seguirían aceptando. Este también sería menor, lo seguirían aceptando, y así, de hecho, todos aceptaríamos. En esta situación, cuando todos son menores, todos los de la columna de test son menores al 5%, tendríamos que rechazar esta prueba de cointegración, porque diríamos, en realidad, nos está diciendo que cointegra para todos. Y si cointegra para todos, en realidad estamos en un problema de multicolinealidad de las posibles combinaciones lineales de, eh, de vectores de cointegración. En ese caso no podríamos utilizar ninguno, porque en realidad no podemos identificar la relación. Todas son dependientes entre ellos. Esa es la razón. Entonces, tendríamos que rechazar este camino. Vayamos a otro modelo. Si vamos hacia abajo, el modelo que tengo aquí abajo es un modelo en el cual dice es sin tendencia lineal y con constante. Entonces, este es el modelo 2. Voy a regresar un poco arriba para irse los mencionando. Entonces, probamos este modelo y en este modelo no cointegra. Vamos a ir sobre este modelo, ¿no? Este modelo es el 2. Entonces, el segundo modelo, pensamos la situación de la misma manera. Entonces, tenemos que, en este caso tenemos que 118 es mayor que 76. Entonces, rechazamos la hipótesis nula, decimos no hay cointegración. ¿Por qué? Porque dice que hay hay al menos 0 relaciones de cointegración, lo cual no puede ser. Y entonces pasamos al siguiente. Y en el siguiente tenemos 48, y en ese momento vemos que ahora aceptamos. Y ya, aquí pararíamos, porque lo que diríamos es que al menos hay una relación de cointegración. Y
con esto acabaríamos. Entonces, digamos, si lo queremos pensar como en términos algorítmicos, lo que tenemos que observar es situaciones en las cuales el estadístico de prueba es mayor que el de 5% o el que decidan, ya sea 10 o 1. Yo opto por el de 5 siempre, el 5%, o situaciones en las cuales es mayor y luego cambia y se invierte la situación en la cual es uno menor. En ese momento podemos decir que hay relaciones de cointegración cuántas cuando hayamos observado el cambio. En este caso observamos el cambio para R menor o igual que 1. Entonces podemos decir que hay al menos una relación de cointegración que es estadísticamente significativa. Bien, ahora la pregunta es, si hay al menos una, entonces ¿cuál es, no? ¿Cuáles son esos coeficientes que permiten que las series cointegren? Bien, eso nos reporta el siguiente cuadro. Este cuadro que está aquí nos da los eigenvalores normalizados para la primera columna. Entonces, lo que tendríamos es que tomar esta primera columna y diríamos que este es el vector de cointegración que hemos encontrado para nuestras series. Solamente este. Todos los demás no son relaciones de cointegración. Solamente este es de cointegración. Bien, y está normalizado respecto del primero. Ahora voy a regresar a qué significa eso. Denme un segundo nada más. Entonces, vayamos nada más a revisar el siguiente modelo para ver también si nos ofrece alguna opción de cointegración. Entonces, el último modelo dice que es sin tendencia lineal y sin constante, no tiene nada, ¿no? Entonces, este no tiene nada. Simplemente son las series. Entonces, vemos que es menor, en este caso que este valor es menor que este valor. Todos son menores que este valor. Entonces, podemos ver que el modelo 3 tampoco cointegra. Y lo que observamos es que solo el escenario 2 es en el que cointegra. El escenario 2 es el escenario en el cual estamos considerando una constante dentro de los regresores. Vale, ahora sí, voy a hacer una pequeña pausa aquí para ver si tienen alguna duda o comentario antes de continuar. ¿Puedes repetir lo de la hipótesis nula? Sí, ¿De claro. cuáles están tirando, cuáles no? Por favor. Sí, claro. Sí. La hipótesis nula, como se los puse aquí en la pizarra, la hipótesis nula es que existen al menos R valores propios positivos, ¿no? Esa es la hipótesis nula. Para aceptar la hipótesis nula, entonces vas revisando renglón por renglón, pero de abajo hacia arriba. Entonces, lo primero que me voy a ir al modelo que está arriba, porque ese es el único que se cointegra. Entonces, ahí empezamos por esto. Y probamos, este es el estadístico de prueba. Entonces, lo que vemos es que este estadístico de prueba es mayor que el estadístico de tabla. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que existían al menos R, ¿no? Entonces, la rechazamos. Entonces, no podemos aceptar esa hipótesis. Pasamos al siguiente. El siguiente es 48 y es menor. Entonces, en este punto ya aceptamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que existen al menos R. ¿En qué renglón estamos? En el renglón en el cual R vale 1. Entonces, lo que podemos decir es que hay al menos un vector de cointegración. No sé si con eso... Sí, con ese profesor. Perfecto. Bien, ahora. A mí, Aquí abajo... yo tenía duda, perdón, Sí, adelante. sobre el vector de cointegración que dijo que ya estaba normalizado y que solamente íbamos a considerar el primero. Ujú. No entendí eso bien. ¿Por qué solamente el primero? Bueno, porque como se reportan en este resultado es que cada una de estas columnas, esta matriz que está aquí es una matriz de eigenvalores ordenados desde el primer eigenvector hasta el último eigenvector. Tenemos déjenme utilizar la palabra en español, vector propio. Tenemos tantos vectores propios como variables tengamos en nuestro nuestro dataset. En nuestro dataset tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables, más en este caso el componente determinístico, que es la constante. Entonces, cuando analicemos cointegración, analizamos desde la primera columna hasta la última columna. Entonces, en este caso me salió que hay al menos un vector, me salió esta situación. Eso quiere decir que entonces el primero es el que es válido, es el
El primer vector propio es el que me indica que esa relación es estable y estadísticamente significativa. Es una relación de largo plazo entre las variables que es estable. Pensemos un escenario alterno en el que hubiera yo aceptado dos vectores de cointegración. Si hubiera aceptado dos, es decir, hubiera estado aquí, eso hubiera implicado que era válido tanto utilizar este, como utilizar este. Ahora bien, por convención, cuando nos salen múltiples vectores de cointegración, solemos utilizar el primero. Eso es por convención. Pero eso no quiere decir que no sea posible utilizar el segundo o el tercero si es que nos salen más vectores de cointegración. Entonces, digamos, acuérdense que convención significa que es como así lo hemos convenido, no necesariamente que estemos convencidos de ello, ¿no? Entonces, por convención se toma el primero. Pues así, si tienes múltiples cointegraciones, no importa, toma el primero. Eso es un poquito como por regla de parsimonia, ¿no? Podrías utilizar algún otro, pero toma el primero. No Vale, sé si con eso gracias. queda. Vale, Sí, gracias. excelente. Vale. Aquí abajo tengo la otra prueba, que es la del valor propio máximo. Más o menos tienen la misma lógica. Son 3 modelos. Los podemos ejecutar. Podemos probar igual. Analizamos la situación. Si ustedes observan, en este caso, este es el modelo 1. Y en el modelo 1 tenemos que 39.5 es mayor que 37, entonces rechazamos. Pero luego pasamos al otro, y este es 19, que es menor a 31. Entonces, aquí también lo que vemos es que hay un vector de cointegración. Noten la diferencia respecto a utilizar la prueba anterior. La prueba de la traza nos decía que no había cointegración cuando considerábamos un modelo en el cual hubiera tendencia. Pero el caso de la prueba del valor propio máximo dice que sí. Como hay información mixta en este punto, podemos optar por sí decir que hay cointegración y simplemente utilizar como criterio la prueba del valor propio máximo. No habría ningún problema porque tendrían ustedes al menos elementos estadísticos para decir que es válido utilizar también esta prueba. Aquí en este punto no tendrían ningún problema por utilizar, en este caso, la prueba del valor propio máximo. Bien, permítanme un segundo, porque me está descargando la computadora. Listo. Bien. Podemos continuar con el siguiente caso, que es no incluye tendencia, pero sí incluye constante. Y podríamos revisar, y en efecto está en la misma situación. El primer caso se rechaza, pero se acepta en el siguiente. En el caso de 1, también cointegra este caso. Y vamos a ver el último. Y el último, en realidad, estamos aceptando todos, ¿no? Todos los aceptaríamos, lo cual es no cointegrante, ¿no? Entonces, en este caso no. Entonces, digamos, como por conclusión, si utilizamos el modelo de la estadística de la traza, encontramos que las series cointegran con constante. Si utilizamos el modelo del valor propio máximo, las series cointegran tanto con tendencia como con constante. Entonces, aquí es un poco el criterio de cuál es la mejor opción que ustedes quieran utilizar. Yo voy a utilizar la opción de la traza en este caso, ¿vale? Bien, entonces hagamos ese análisis. Ahora bien, entonces voy a utilizar, esa es la razón por la cual voy a utilizar este modelo. Este es el modelo que vamos a utilizar. Lo ejecutamos. Este es el summary de estadísticas de cointegración. Bien, entonces les decía, tenemos que tomar esta columna que está aquí normalizada hasta a la primera variable. Ahora, si entremos a qué significa esto. Lo que significa eso es que hemos encontrado recuerden que pi, como lo expliqué hace una clase, pi se puede interpretar como esto, como en la multiplicación de gamma por beta. Entonces, ¿cómo sería gamma por beta? Gamma por beta sería más o menos una cosa como esta, ¿no? Gamma por beta. Gamma sería una matriz y beta debería ser también una matriz de esta manera.
eh, no, al revés, perdón. Estoy pensando al revés. No, bueno, sí. Sí, están al revés, perdón. Yo lo estaba pensando. Entonces, gamma sería como una matriz de esta manera. Entonces aquí tendríamos un renglón aquí de gamma, aquí tendríamos otro renglón de gamma, efectivamente. Aquí tendríamos R renglones multiplicado por columnas de beta, digamos aquí sería beta ordenado sin columnas, y tendríamos aquí R columnas de beta. R es el número de veces, perdón, es el número de relaciones de largo plazo, o dicho de otra manera, relaciones de cointegración. En este caso nos salió que solo hay una que es válida. Entonces, quiere decir que beta solo es un vector columna. Entonces, lo podemos, por simplicidad, sin pérdida de generalidad, podríamos decir que beta, en realidad nos salió que es beta 0, beta 1, beta 2, hasta beta késima. En realidad, beta es de esta manera. ¿Sí? Entonces, si beta es de esta manera, cuando R nos dice que todos los valores están normalizados a la primera columna, quiere decir que todos los valores beta están divididos, digámoslo de esta manera. Beta 0 está dividido entre beta 0, beta 1 está dividido entre beta 0, y así sucesivamente hasta beta k está dividido entre beta 0. Esto es lo que significa, todos están normalizados respecto del primer elemento. ¿Sí? Eso quiere decir que esa es la razón por la que cuando veamos esto vamos a encontrar que el primer elemento es 1, el segundo es beta 1, digamos, prima, el segundo sería beta 2 prima, y así sucesivamente hasta beta k prima. Entonces, el primero es 1, ¿no? Entonces, todos están normalizados respecto del primero. Bien. Ahora, ¿qué significa eso en términos de nuestro análisis? Bueno, solamente recordemos cómo era nuestro vector de variables. Nuestro vector de variables era y igual a la variable 1, estaba utilizando mayúsculas, perdón. La variable y1, la variable y2, así, hasta la variable yk. Pero en este caso, si me voy a R, noten que uno de los elementos que está considerado entre mis variables es el componente determinístico. En este caso es una constante. Entonces, mi vector no solo incluye a las variables que son sujetas de análisis, que en este caso es el INPC, el tipo de cambio, los CETES, el IGAE y el índice de presión industrial. No solo esos están incluidos en mi vector Y, sino también estaría incluido la constante. Entonces, eso quiere decir que el último elemento que tengo aquí sería la constante, y esta la voy a llamar como C. Entonces, este sería mi vector. Entonces, si beta es como lo describí un poco arriba, entonces eso quiere decir que cuando multiplique beta, lo voy a utilizar beta traspuesto, cuando lo multiplique por y, esto genera una relación de cointegración. ¿Sí? Si esto cointegra, entonces quiere decir que el coeficiente, que estos coeficientes que yo denominé 1, beta 1 prima, beta 2 prima, así hasta beta k prima, multiplicados por y1, y2, así hasta la constante, estos cointegran. Eso es lo que está diciendo R. Me está diciendo R que esta forma es la que cointegra. Si continuamos la multiplicación, nos podemos dar cuenta que esto en realidad es una combinación lineal. Entonces, y1 más beta 1 prima por y2 más, así hasta más, beta k por la constante, y esto cointegra. Eso es lo que nos está diciendo R.
esta relación. Entonces, si ustedes lo observan, que las series cointegraran, la definición que le habíamos dicho es que había una variable z que podía ser expresada como esta relación lineal, y si cointegraban quería decir que z en realidad era una serie de orden de integración 0, es decir, era estacionaria. Y esto, si lo ven con cuidado, en realidad se parece muchísimo al concepto que tenemos de regresión lineal. Solamente hagamos un pequeño ajuste. Entonces, hemos llegado a que z es igual a y1 más beta 1 por y2 más beta 2 por y3 más hasta el último. Voy a denominar el último con una k para decir que es una constante. Hemos llegado a esa expresión. Entonces, si despejan todo del lado izquierdo, sin igual, digamos, si despejamos a y para dejar y1 solo, entonces diremos que y1 es igual a menos beta 1 por y2 menos beta 2 por y3 menos, puntitos menos, beta k menos 1 por yk menos k. Y esto es una ecuación de regresión. Entonces, dicho de otro modo, cuando analicemos cointegración, lo que tenemos que hacer es tomar los coeficientes de nuestro vector beta. Esos coeficientes están, en este caso particular, sería este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente, hasta este, y los tendríamos, y lo que sabemos es que estos están, digamos, despejados del lado izquierdo del signo igual, si lo queremos ver de esa manera. Para, digamos, para poderlos utilizar tendríamos que enviarlos del otro lado del signo igual, que esa es la analogía de lo que estoy haciendo aquí. Si los envío del otro lado del signo igual, quiere decir que les tengo que cambiar el signo para poderlos utilizar. Digamos, esa es la manera que tendría que utilizar. Bien, entonces, en este caso particular que estamos analizando, lo que yo diría, o lo que voy a decir es lo siguiente, es decir, si aquí hay una relación de cointegración, lo que puedo decir es que el INPC, déjenme tomarle aquí una pequeña imagen para no olvidar estos valores, me los voy a llevar a R, y acá, digamos, si lo que tengo ahí son coeficientes, entonces, estos amigos que están aquí, estos coeficientes, los necesito para... Entonces, digamos, ese es el resultado de cointegración. Entonces, lo que implica esto, es estaría yo diciendo que el INPC es igual, en este caso, porque el INPC es la primera variable, entonces el coeficiente asociado al INPC es el primer coeficiente, es igual a menos 0.21 que multiplica al tipo de cambio, menos 0.48 que multiplica a los CETES, más 2.83 que multiplica al IGAE, más 1.25 que multiplica al índice de producción industrial, menos 14.28, que es mi término constante. Esta que está aquí sería mi ecuación de cointegración. Lo que yo podría decir es que esta relación que está aquí es una relación de largo plazo que es estable y que genera residuales que son estacionarios. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir también que puedo reescalar todo, es decir, puedo dividir todos los coeficientes respecto de alguno de los otros elementos, respecto de alguna de las otras variables que incluí en mi ecuación. Entonces, por ejemplo, también puedo optar por poner todo en términos del IGAE.
Si pongo todo en términos del IGAE, tendría que dividir todos, cada uno de estos coeficientes, todos estos, respecto de este coeficiente. Y entonces este se volvería 1, y este de acá arriba se volvería 1 entre menos 2.83, y así sucesivamente este sería 14 entre menos 2.83. Podría yo cambiar la división y entonces podría yo hacer otra ecuación en términos de otra variable. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento? Ok, va. Bien. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación que puse aquí, ¿no? Esta es la que voy a utilizar para describir lo que voy a hacer a continuación. Me voy a R. Entonces, ¿cómo calculo los residuales? Bueno, para calcular los residuales, necesito una serie de variables. En este caso, los residuales se calcularían de la siguiente manera. Sería tomar la primera variable, que en este caso es el INPC, multiplicarla por el coeficiente asociado al INPC, que en este caso cambió porque cambiamos la, digamos, de estimación, entonces esto cambió, es 2. Este valor, pero es negativo. Okay. Bien. Luego el otro sería 0.48, este valor, entonces sería negativo. Tendremos aquí. Luego tendríamos 2.33, pero cuando lo despejamos por el positivo. Y luego tenemos 1.25, cuando lo despejamos por el positivo. Menos nuestro término constante, que sería 14. Y aquí está, esta es mi ecuación de cointegración. Entonces quiere decir que si ocupo el vector beta tal cual, no, perdón, es que le estoy poniendo tal cual, entonces sí es positivo. Perdón, yo me equivoqué. Yo cometí un error. Es positivo. Esto lo estoy ocupando tal cual, no lo estoy despejando. Yo estoy cometiendo un error. No. Entonces, puedo ejecutar esto y U sería mis residuales, los hago el plot y este es el plot de mis residuales. Más o menos no parecen tan estacionarios, tienen sus deficiencias, pero muy probablemente porque necesito corregir estos choques que están aquí. Este es pandemia y este choque que está aquí es la crisis de 2008. Si corrigiera eso, tal vez esto sería, muchos residuales serían muchísimo más parecidos a estacionarios. Lo que podría yo hacer todavía es hacer pruebas de redes unitarias sobre los residuales y ver si son estacionarios los residuales. Es digamos, una prueba adicional que puedo hacer para cointegración. Bien. Hasta aquí quiero dejar el tema de cointegración. No sé si tengan algún comentario. Vale, ok. Entonces, cerremos cointegración. Y entonces quiero empezar a hablar ahora entonces de un modelo mixto. Entonces, ¿cuál es mi modelo mixto? El modelo mixto se conoce como modelo ARDL. Y el modelo mixto es mixto en los siguientes términos. Es decir, este esquema que tengo aquí no es mío, lo tomé digamos, de este paper que estoy poniendo aquí, digamos, en la referencia. Me pareció que es un esquema ilustrativo del camino que tendríamos que seguir si reconociéramos que tenemos series mixtas. Entonces,
digamos, la situación es esta, ¿no? Entonces, empezamos siempre preguntándonos si estamos en un escenario en el cual tenemos, nuestras series son raíces unitarias. Digamos, empezamos por esta pregunta, ¿no? Entonces, aplicamos pruebas de raíces unitarias y nos preguntamos, ¿hay raíces unitarias o no? Entonces, si todas las series son estacionarias, es decir, si todas las series son I0, entonces podemos utilizar un bar o, yo no lo dije, pero en realidad la literatura, pues digo, si ustedes recuerdan su curso de introducción a la econometría, notarán que si todas las series son estacionarias, entonces pueden aplicar un ULS simple, ¿sí? Sin hacer un bar ni nada. Un ULS simple con sus series. Ya, esa es la opción que tiene. Ahora bien, ¿qué pasa si todas las series son no estacionarias? Y las series son no estacionarias quiere decir que no son I0, pero aquí hay como, vamos a asumir que todas las series son no estacionarias, pero todas son del tipo I1, es decir, todas comparten el mismo orden de integración. Todas comparten el mismo orden de integración, entonces lo más lógico es aplicar una prueba de Johansen, y la prueba de Johansen puede darnos dos cosas. Puede ser que las series no cointegran, en cuyo caso estamos en el peor de los escenarios porque ya no hay otro camino. Es decir, las series no eran estacionarias, entonces, si las quiero utilizar de manera directa no puedo hacer nada porque no cointegran. Tal vez la única opción que tengo, si es que no cointegran, es que entonces tome la primera diferencia y opte por un camino como este. Entonces aquí lo que tendría que hacer es tomar la primera diferencia de la serie y optar por este camino. Pero ¿cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso es que estoy renunciando al hecho de que mi interés era modelar las series tal cual las tenía yo. Entonces, digamos, eso es como el camino, digamos, menos agradable, pero bueno, hay opción. Y la opción es irte por un bar. Ahora bien, si el modelo cointegra, entonces, si cointegra, entonces estás de este lado, puedes hacer varias cosas. Analizar el mecanismo corrector de errores o hacer análisis de causalidad, que es básicamente tan sencillo como hacer la ecuación que les mostré, y analizar el coeficiente, los coeficientes y hacer pruebas de sensibilidad si quieren, qué le pasa a las series por variaciones y demás cosas. Entonces, ahí, ahí importa mucho qué tan creativos, creativas y creativas sean. Bien, ese es el camino cuando todas las series sin I1. Pero ¿qué pasa si tengo series I0, pero también tengo series I1? Si tengo series I0 y I1, todas mezcladas en mi mismo vector, entonces estoy en una situación en la cual tengo variables mixtas. Para tener variables mixtas, entonces puedo utilizar el modelo ARDL. El ARDL es la abreviación de autorregresivo. En inglés sería modelo de rezagos distribuidos. De rezagos, sí, de rezagos distribuidos. Bien, entonces, este es el camino que tendré que utilizar. Eso es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Bien, ¿cómo implementamos un modelo ADRL? Un modelo ADRL, vamos a empezar por un modelo muy sencillo, sin pérdida de generalidad. Vamos a asumir que nuestro interés es conocer cuál es la relación de una variable y en función de una constante o de otros términos determinísticos como una tendencia u otras domis, por ejemplo, para corregir alguna situación, algún cambio o un toque exógeno de la trayectoria de las series, en función de otras dos series, más un término de error. Entonces, una regresión común y correcta. Bien, asumamos por un momento que queremos resolver este problema, pero también sabemos que podemos hacer una transformación de este problema a su versión en diferencias o su versión en mecanismo corrector de errores. Y esa versión es esta que está aquí abajo, ¿no? Entonces, esa versión de mecanismo corrector de errores dice que podemos utilizar la serie en su primera diferencia, expresarla en términos de componentes determinísticos y de sus mismos rezagos, de la misma serie pero en diferencias, y los de los rezagos de las otras series que nos interesa utilizar como variables explicativas de la primera serie, ¿sí? Más
una serie de elementos que tengo aquí, que es la serie en niveles, pero rezagada un periodo, tanto la serie que me interesa como las series que estoy utilizando como explicativa. Si ustedes observan, esta especificación que tengo aquí se parece mucho a cointegración. La diferencia entre cointegración y esta serie es que lo que estoy haciendo aquí es estoy asumiendo que existe solo una relación de largo plazo entre las diferentes series en niveles. Solo hay una. Y esa sola relación es la que se explica por los coeficientes lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que los modelos ADRL son un caso particular, muy particular, de lo que puede ser cointegración. No obstante, no podemos modelarlo como cointegración porque no cumplimos todos los supuestos. El supuesto principal es que todas las series son del mismo orden de integración. Entonces utilizamos esta especificación que es una aproximación, una muy buena aproximación de lo que es cointegración, con la diferencia de que estamos asumiendo que si encontramos una relación de largo plazo entre las series, por desgracia solo encontraremos una, no más, solo una. Entonces, dicho eso, entonces la hipótesis nula del modelo ADRL consiste solamente en preguntarse si estos tres coeficientes, la suma de estos tres coeficientes es igual a 0. Si la suma de los tres coeficientes es igual a 0, quiere decir que entonces no hay relación de largo plazo entre las diferentes series. Por lo tanto, el mejor modelo que podríamos utilizar es un bar en diferencias. Entonces, si aceptamos la hipótesis nula, a grosso modo lo que estaríamos diciendo es que nuestro planteamiento original, es decir, esta ecuación que tengo aquí, no es cierta. Que lo que sí es cierto es una ecuación en la cual incluye la serie en diferencias en términos de sus rezagos, de los rezagos de las demás series, pero que no podríamos utilizar este componente, porque este componente es 0. Eso es lo que estaríamos diciendo. Entonces, si ustedes observan con cuidado, lo que estamos en un escenario en el cual estamos probando algo muy parecido al proceso de cointegración. ¿Vale? Bien. Entonces, si las series entonces no cointegran, digamos ya, lo que tenemos es la opción de utilizar un modelo bar en diferencia. Digamos, siempre la opción de salida es utilizar un bar en diferencia. Bien, ahora en términos algorítmicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con un bar en niveles. Eso quiere decir que vamos a tomar una ecuación, solamente una ecuación del posible bar que vamos a implementar. Voy a tomar la ecuación de Y, que depende de sus mismos rezagos y de los rezagos de las demás series, y a partir de esta voy a construir, o la voy a transformar su versión en diferencias, y luego de que tome su versión en diferencias, entonces probaré la hipótesis. Bien, esto es lo que voy a hacer, bueno, dado el tiempo, bueno, creo que sí nos da tiempo continuar con para cerrar este tema. Entonces voy a ir a R, voy a ir a mi clase ADRL, entonces estoy utilizando ahora este código, voy a utilizar, aquí sí voy a introducir una nueva biblioteca, que es la biblioteca ARDL, vamos a ejecutar esta línea, entonces muy probablemente lo que les va a pedir R es que instalen esta biblioteca, ARDL, entonces el problema es muy sencillo, que el que voy a utilizar aquí, el ejemplo que voy a utilizar, es un dataset que no es parte de los datasets que hemos ocupado hasta ahora, es un nuevo dataset. El dataset es muy sencillo, lo que queremos es modelar el logaritmo del dinero, o en su versión masa monetaria M2, como una función del logaritmo del ingreso real y de la tasa de interés de los bonos y de la tasa de interés de los depósitos bancarios, ¿no? Entonces, queremos saber si el M2 se explica tanto por la actividad económica como por las dos tasas de interés de referencia del mercado. Recuerden que yo les dije que muchas veces uno de los problemas que tenemos cuando modelamos agregados monetarios es que particularmente el M2 no tiene el mismo orden de integración que las series habitualmente en economía. Porque a veces, incluso es a veces de un orden de integración mayor, puede ser I2 a veces. Entonces, lo que estoy asumiendo aquí es que el M2 no es el orden de integración de las demás. Es básicamente lo que estoy haciendo. Por lo tanto, entonces,
voy a utilizar, no puedo utilizar un procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios porque no sería una buena solución. Lo que tendría que hacer es utilizar un procedimiento alternativo como el procedimiento ARDL. Entonces, mi dataset es este, el que voy a ocupar. Bien, la información que tengo es información trimestral de 1964 a 1987, trimestral. Mi dataset lo voy a llamar de esta manera, es uno de los tantos datasets que tiene R. En este caso, el dataset es este Denmark. De esta manera llamamos el dataset. Entonces aquí tengo mi Denmark, es un dataset que viene de la biblioteca SURAC. Y aquí estarían mis variables, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la función AutoDRL. Lo que permite hacer la función AutoDRL es que me va a decir cuál es el mejor modelo que puedo utilizar para implementar en mi procedimiento AutoDRL. Entonces le doy AutoDRL y me dice que tengo tres cosas que me generó. Me generó el mejor modelo, el mejor orden y el orden, digamos, el top de order que evaluó. Entonces, primero veamos quién es el top order. ¿Cómo accedo a él? Pues como si lo hiciera con un data frame. Entonces tomo el objeto, que en este caso es model, escribo el signo de pesos y luego el objeto al cual quiero acceder, en este caso, o la característica del objeto que quiero tomar, que en este caso es top model. Y top model me dice aquí, lo que tengo aquí es, digamos, todos los posibles combinaciones de rezagos. Me dice 3 rezagos en esta variable, un rezago en esta variable, un rezago, 3 rezagos en esta y 2 en esta. Me genera este criterio de Akaike. No me reporta todos, me reporta los mejores, es decir, aquellas combinaciones de rezagos que me generaron los menores criterios de Akaike. Entonces, me dice que me reportó 20, los mejores 20. Entonces, digamos, dentro de todas estas combinaciones podemos elegir algunas. Aquí están las mejores, pero el mejor, digamos, valga la redundancia, el mejor orden es este. Y me dice que el mejor orden es utilizar este tipo de estructura de rezagos. Una cosa que no dije cuando lo expuse es que la ventaja que tiene ARDL es que no estamos obligados a utilizar el mismo número de rezagos para todas las variables. Entonces, particularmente, una de las cosas que podemos hacer es no decir o decir que este P que está aquí, este y este P pueden ser distintos. Ese es básicamente lo que nos salió en este caso que analizamos, por ejemplo. Lo que me está diciendo R es que puedo utilizar esta combinación de rezagos, y si ustedes observan, no es el mismo número de rezagos para todas las series, me está diciendo puedes utilizar este. Entonces, vamos a preguntarle por cuál es el mejor modelo, y sería este modelo. Listo. Y aquí está mi ecuación, me dice. La ecuación en este caso es el logaritmo del M2 es en su primer rezago, ese es el coeficiente, el segundo rezago y así el tercer rezago. El logaritmo del ingreso real para la serie niveles, para la serie en su primer rezago, de la tasa de interés, de estas dos tasas de interés, de esta y de esta otra, para 1 y 2 rezagos. Bien, esta es la ecuación. Entonces, les decía, en términos algorítmicos, estimamos primero esta ecuación. Luego, lo que hacemos es tomamos el mejor modelo y le damos summary, y de esta manera nos reporta la tabla. Esta es la tabla que, digamos, habitualmente analizaríamos si analizáramos una regresión. El intercepto con sus diferentes coeficientes y la significancia de cada uno. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es convertir esta ecuación a su versión de mecanismo corrector de errores. Y eso lo voy a hacer con esta función que se llama UESM, que es, digamos, es la abreviación de un Restricted Error Correctional Model. Y le doy summary y, digamos, me vuelve todo en términos en diferencia y me ofrece este cuadro de estadísticas que está aquí. Y entonces, aquí está, digamos, mi mecanismo corrector de errores, y aquí sí ya puedo encontrar cuáles son los coeficientes asociados
al posible vector de cointegración que existiría entre las diferentes series. Ese vector estaría asociado con estos coeficientes que están aquí, que son los coeficientes asociados a las series en niveles rezagadas un periodo. Entonces, este es lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Estos serían los lambda. Y este sería su significancia, ¿vale? Entonces, digamos, esta es la manera en que lo seleccionaríamos. Podemos utilizar otra forma de estimarlo, que es un caso un poquito distinto, que es simplemente contrastarlo contra el modelo en el cual no incorporamos, digamos, los componentes de la serie en niveles, rezagadas un periodo, y al final lo que tendríamos es probar el modelo 1, que incluye, digamos, los coeficientes, estas series en niveles, pero rezagadas un periodo, contrastarlo contra este modelo que no las incluye. Evaluamos y eso es lo que tendríamos. La prueba, eso sería una prueba. Es una prueba F que lo que evalúa es lo siguiente. Recuerden que siempre que evaluamos pruebas F es una prueba de razones de varianza. Entonces lo que está evaluando es cuánta varianza hay en el término de error del modelo 1 respecto de la varianza del modelo 2. Entonces, si la varianza del modelo 1 es más grande que la varianza del modelo 2, lo voy a escribir de esta manera, solamente para hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo es probar el modelo 1 es el modelo no restringido. ¿Quién es el modelo no restringido? El modelo en el cual incluye las series en niveles rezagadas un periodo. Con respecto del modelo 2, que es el modelo restringido. Entonces, me voy a hacer un poco más esquemático. El modelo 1 es el modelo en el cual considera cada uno de los componentes que está aquí, este componente, este, e incluso estos componentes. El modelo restringido es el que elimina estos componentes. Entonces, la prueba F que hacemos, que construimos, es una F que evaluamos la varianza del modelo no restringido entre la varianza del modelo restringido. Entonces, si el modelo no restringido tiene más varianza, quiere decir que es un modelo distinto al modelo restringido, ¿sí? Entonces, son modelos distintos. Si por alguna razón, si esto fuera muy cercano a 1, querría decir que el modelo 1 y el modelo 2 son el mismo. Entonces, por lo tanto, si el modelo 1 y el modelo 2 son iguales, querría decir que este aporte que está aquí en estos elementos es nulo. Eso es lo que querría decir. Entonces, lo que queremos es rechazar esa hipótesis. Queremos decir que el modelo 2 de verdad es distinto perdón, el modelo 1 de verdad es distinto del modelo 2. Me voy a R. Y en R puedo ver esto que está aquí. Entonces, si ustedes observan este p-value, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, puedo decir que en efecto el modelo 1 es distinto del modelo 2. Entonces, eso quiere decir que puedo analizar los multipliers del modelo. Quiere decir que esta ecuación que está aquí es una ecuación de cointegración. Lo podemos guardar en con este comando, Integration Equation, result, y vamos a utilizar los datos que hemos utilizado con result, lo voy a guardar en datos y voy a hacer un plot, que sería. Y lo que tengo es la línea negra, es la serie original, y la línea roja es la serie cointegrada, utilizando un modelo ADRL, en este caso. ¿Vale? Bien, no sé si tengan alguna duda, comentario con esto que acabamos de hacer.